Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas por la anulación del último día y hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Juan Vilchez Padilla. El doctor Juan Vilchez Padilla nos va a hablar de las mutaciones sin sentido en la distrofia muscular de Duchenne y obtuvo la licenciatura de Medicina en la Universidad de Granada y se especializó en neurología en el Hospital Universitario de la Fe de Valencia. Amplió estudios en neuropatología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y en el Hospital Royal Free de Londres. Se doctoró en la Universidad de Valencia con una tesis doctoral sobre distrofias musculares. Hoy en día ejerce como neurólogo en el Hospital Universitario de la Fe y siendo el jefe de servicio y profesor de neurología en la Universidad de Valencia. Lidera un grupo de investigación sobre enfermedades neuromusculares y ataxias en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fe, integrado en el CIBEDES, y también está involucrado en el desarrollo de ensayos clínicos relacionados con terapia génica de las distrofias musculares y en la investigación experimental de nuevas terapias. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Marisol. Agradezco también la oportunidad a Parent Project para poder hacer esta presentación. Antes de entrar en la presentación, quiero hacer mi declaración de conflictos de interés. En concreto, pues tengo que decir que he participado en diversos ensayos clínicos del fármaco atalureno y he recibido compensaciones honorarios por participar en un comité científico asesor y algunas charlas de compañía. Esta presentación no ha recibido ningún tipo de subvención. Y ya pues voy a plantear cuáles son los objetivos. En primer lugar, vamos a analizar los mecanismos subyacentes de las mutaciones sin sentido, nonsense, y su impacto en la distrofia muscular de Duchenne. Después repasaremos, pondremos los fármacos capaces de corregir o soslayar las mutaciones nonsense, en particular del atalureno, y finalmente haremos un recorrido por los ensayos clínicos de atalureno y la situación en que se encuentra para su empleo aquí como medicamento en España. Antes vamos a hacer un breve recuerdo de lo que es la distrofia de Duchenne, que se caracteriza fundamentalmente por una debilidad progresiva, con una limitación de capacidades funcionales que llevan a la pérdida de ambulación temprana, aparición de contracturas y aparición de complicaciones cardíacas y respiratorias. El cuadro clínico es muy uniforme, pero la enfermedad se caracteriza sobre todo por un curso que es muy variable, muchas veces impredecible. Esta variabilidad la podemos ver en este esquema donde cualquiera de los ítems que se representan se pueden presentar en un amplio recorrido de periodos. En esta diapositiva, de hecho, para hacer el seguimiento de la enfermedad y tener medidas para valorar la eficacia de los fármacos o para hacer el seguimiento del curso, se necesitan de lo que se llaman medidas de eficacia o medidas que miden el curso. Aquí vemos una lista, están en inglés, como test funcionales, como el de 6 minutos, la capacidad, el tiempo que se tarda en subir y bajar escaleras, o la aparición de hitos que son naturales en la enfermedad, como pérdida de ambulación, etc. Hoy día, cualquiera de estas medidas son el reconocer la evolución, son la base fundamental para poder hacer los ensayos clínicos. También se están desarrollando una serie de biomarcadores, como puede ser la resonancia muscular y otros biomarcadores que serían ideal para que de una forma objetiva nos dijeran cómo va evolucionando el curso de la enfermedad, pero todavía están en desarrollo. Y ya finalmente, este esquema que parece que es muy complicado, es para que nos dé una idea de cómo en cada periodo de la enfermedad, en cada momento, son útiles, solamente se pueden emplear algunas de estas medidas. Esto es para que sirve de introducción, para que veamos después, para que comprendamos
algunos de los problemas que han habido a la hora de valorar e interpretar los ensayos clínicos. Dicho esto, ya nos vamos a centrar en el tema. Recordamos que la patogenia de la enfermedad radica en un déficit o un problema con la proteína distrofina. La distrofina, su ausencia, es la que origina la distrofia de Duchenne. Cuando se conserva algún resto de esta proteína o capacidad funcional, entonces aparecen cuadros más benignos, como el Becker o en este caso las portadoras. Y aquí abajo vemos qué repercusión tiene la distrofina sobre el músculo. Se desencadenan unas cascadas, primero inflamatorias, degenerativas, van produciéndose un reemplazamiento de las fibras musculares normales por tejido conectivo y adiposo, y finalmente aparece lo que se llama el estado final o el end stage. Entonces, todas las terapias van encaminadas a una de dos cosas: o bien a restaurar la función de la distrofina, o bien buscar alguna manera de bloquear o paralizar esta cascada degenerativa. Bien, si nos vamos a la distrofina, a las causas de las mutaciones que causan este déficit de distrofina, aquí tenemos dos publicaciones que son bases de datos que han recogido muchos enfermos, una que es la del TED NMD, y en este esquema podemos ver que la mayoría de las mutaciones son grandes reordenamientos, deleciones o duplicaciones, y un porcentaje son mutaciones puntuales, entre las que se encuentra, aquí vemos que aproximadamente entre el 10 y el 12% son mutaciones nonsense. Estas mutaciones nonsense, aquí tenemos en esta otra base de datos que es francesa, que también corresponde con la misma distribución de mutaciones, y aquí lo que quiero llamar la atención es que las mutaciones nonsense se distribuyen de una forma aleatoria por todos los exones de la distrofina. Esto es importante porque uno de los mecanismos que veremos después pueden intervenir en cuanto que a la localización de la mutación nonsense puede intervenir en el curso o en la respuesta a las terapias. Finalmente, quiero presentar esta base de datos o esta publicación, que es la serie la publicación de hecha más grande que se ha realizado en España, es el grupo de San Pau, de la doctora Pia Gallano. Vemos que la distribución de mutaciones son similares a las que hemos visto en las otras bases de datos, pero aquí quiero hacer hincapié, perdón, que se nos ha ido, aquí quiero hacer hincapié, sí, aquí, en este punto, que también las mutaciones nonsense son aproximadamente, pues también el 10%. Y que ya sabemos que las mutaciones nonsense son una de los tres señales, UGA, UGG y tal, y se distribuyen en una proporción que es esta. Ya lo veremos después. Bueno, pues entrando, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la explicación de las mutaciones nonsense? Si vamos a nivel del RNA mensajero, cuando se produce la transcripción, el RNA mensajero emigra hasta el citoplasma y se va al retículo endoplásmico, donde los ribosomas se encargan de traducir cuál es el mensaje que lleva este RNA mensajero. Aquí abajo podemos ver el ribosoma y vemos las señales y cómo cada codón, bueno, primero hay un codón, el primer codón AGC, que es la señal de inicio, es el que dice arranca y se produce ya la traslación. Y cada codón sucesivo es reconocido por lo que se llama los tRNA, que son unos RNA que llevan cada uno un aminoácido, y cada aminoácido se va ensamblando en la proteína sucesiva. Pues bien, cuando ya termina
la secuencia de la proteína, aparece lo que se llama el codón stop. El codón stop final, perdón, aparece el codón de parada fisiológico normal, que es el que dice que ya la proteína se ha sintetizado y que ya está lista. Estos codones de parada son las tres señales que hemos visto anteriormente, o UAG, UAA, cualquiera de ellos, en el momento que aparecen, dan paso a reconocer estos ERF, esto es, podríamos decir que es un complejo proteico, que es el que pone en marcha, que dice ya se produce la parada. Pues bien, ¿qué es cuando aparece las mutaciones nonsense? Mutaciones nonsense es cuando aparece un codón de parada antes de la señal de terminación. Y esto origina que la proteína no se elabore con su tamaño y función normal. Se aparece una proteína de tamaño reducido y que no tiene capacidad de función. Al final del siglo pasado y al principio de este, estudios en celulares descubrieron que unas sustancias que son los aminoglucósidos, son unos antibióticos, eran capaces de producir un read-through, un soslayar los codones de parada, es decir, corregir los codones de parada. Y de hecho generó muchísimas expectativas en cuanto a posibles terapias. De hecho, se hicieron varios ensayos clínicos e incluso estudios experimentales en celulares y en animales, que parecían, los estudios experimentales parecía que iban a funcionar muy bien, pero en las personas, en los estudios que se hicieron, no se llegaron a encontrar eficacia y por otro lado, estos medicamentos se necesitan una dosis alta que tienen unos efectos tóxicos. A partir de aquí, algunos laboratorios de investigación fueron buscando moléculas alternativas que tuviesen estas propiedades de producir el read-through y no tuviesen los efectos tóxicos, efectos negativos. Y entre ellos se encontró una molécula que vemos aquí, que es el PTC-124, que luego ya se bautizó con el nombre atalureno. ¿Cómo actúa esta molécula? Bueno, pues igual que los aminoglucósidos. Cuando ellos encuentran un codón de parada antes de tiempo, entonces, en vez de colocarse, compiten o, digamos, bloquean lo que es este complejo ERF, que es el que daba la señal de parada, y en lugar de él hacen que se coloque un aminoácido, el aminoácido que correspondería a algunas de estas señales. Con lo cual, ¿qué ocurre? Lo único que ocurre es que ahí se incorpora un aminoácido, por cierto, un aminoácido que no tocaría, es un aminoácido, pero que no interviene en la estructura y en la función de la proteína, por lo menos teóricamente. Con lo cual, bueno, pues ya tendríamos el recorrido que llegaría hasta su codón final y la proteína con una estructura normal. Bien, este fármaco, esta molécula, se comenzó a estudiar a nivel experimental y a la vez que se hicieron estudios preclínicos en modelos celulares y modelos animales, se comenzaron a hacer los estudios clínicos. Por ejemplo, el fase 1, los estudios en fase 1 estudian la farmacodinámica, los efectos en el humano y entonces se comprobó que tenía una farmacodinámica muy positiva porque era un fármaco que era oral, que tenía una vida media muy adecuada y farmacológicamente funcionaba muy bien. A partir de aquí se diseñaron estudios en fases sucesivas que vamos a ir recordando. Aquí tenemos la curva, se adelanta, perdón, aquí tenemos la curva, bueno, bien, decir que tiene una farmacodinámica
es un fármaco que no tiene efectos prácticamente tóxicos y que tiene una curva de funcionamiento farmacológica muy positiva. Aquí vemos dos estudios que generaron muchas expectativas, que eran experimentales. Uno a nivel celular, como esto eran mioblastos de un ratón mutante, MDX, que pedíamos que después de administrar el fármaco era capaz de sintetizar la distrofina. Y aquí tenemos experimentos ya en animales, in vivo, sea en un ratón, MDX, sea en el pez cebra, y también son espectaculares, vemos la capacidad de síntesis de distrofina. O sea que, en teoría, las expectativas que generaron fueron muy altas. Entonces ya pasamos a los estudios humanos. Primero se hizo un estudio fase 2A. Normalmente los estudios fase 2A están orientados para calcular las dosis que son óptimas. Y se barajaron 3 tipos de dosis. Aquí se tomó como medida de eficacia, porque es un ensayo a corto espacio de tiempo, y la medida de eficacia que se tomó fue la biopsia muscular y ver la capacidad que tiene de refabricar o de rescatar la distrofina. Y en este gráfico podemos ver como un porcentaje de casos sí que eran capaces de recobrar esta distrofina. Esto después se ha discutido. Esto lo digo porque, en fin, luego después hay algunos problemas que se han visto, porque algunas veces hay lo que se llama fibras revertidas, que mutaciones sin sentido, como vemos en este caso, pueden ser que de forma espontánea muten esa fibra muscular o algunas de ellas y se produzcan fibras capaces de generar distrofina. Bien, vamos al estudio más importante o inicial que se inició. Esto fue un estudio fase 2B que consistía en 3 brazos. Un brazo de placebo, un brazo con dosis bajas de la medicación y un brazo con dosis altas. En principio, lo ideal es que las dosis altas fuesen las que mejor funcionasen. Y se realizó un estudio que la medida de eficacia era el test de los 6 minutos. O sea, los criterios de inclusión fueron niños que fuesen mayores de 5 años, que pudiesen caminar más de 75 metros en el test y al cabo de las 48 semanas se vería cuál era la respuesta. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que inicialmente, sumando los grupos tratados, tanto el brazo de dosis alta como dosis baja, comparado con el placebo, resultó que no se diferenciaba, no había ningún cambio en los niños tratados, en el grupo global. Esto dio lugar a que un comité científico de vigilancia externa cortó el estudio y dijo que no se podía ya seguir con fases de extensión. Fue muy traumático para todos los que estábamos, los niños que estaban tratados, fue una fase muy traumática y pasaron algunos meses y ocurrió esto. El laboratorio entregó a unos científicos y se hizo un reanálisis de los datos de la base de datos del estudio. Y observaron esto que vemos en esta gráfica. Observaron que el grupo de dosis baja sí que diferenciaba muchísimo con respecto a los de la dosis alta y del grupo control. No había diferencia entre los enfermos tratados con la dosis alta y el control, y sí una notable diferencia de los niños que habían recibido la dosis baja. Esto era un hecho bastante novedoso. Es más, en este análisis se comprobó que el efecto era aún mayor en los niños cuyos criterios de inclusión estaban por encima, eran capaces de andar por encima de los 150 metros. Entonces, con estos datos se
vio la explicación que había para esto era lo siguiente, era que en la historia natural de la enfermedad, esto que habíamos visto al principio, dependía los niños en qué fase entraban en el estudio, porque si estos niños que tenían edades muy tempranas, que estaban en la fase que se llama de maduración, es decir, donde espontáneamente ellos, aunque la enfermedad progresa, pero ellos van haciendo ganancias, y puede durar un año. Otro grupo que puede ocurrir que sean niños que la enfermedad va mucho más lenta, que son durante este año están absolutamente estables. Y un tercer grupo que son los que a partir de un momento comienzan a progresar muy rápidamente, que se llama de precipitación. Pues bien, este grupo de rápida progresión o de precipitación son los que sería como más uniforme. Y entonces se propuso hacer un ensayo clínico, pero recogiendo los criterios de inclusión que estarían en este subgrupo. Estos resultados, aparte de la historia natural, también eran congruentes con estudios de historia natural que se estaban haciendo, uno en Europa y otro en Estados Unidos, uno el Northstar y otro en Estados Unidos, donde de forma natural se podía comprobar que la pérdida de los 6 minutos durante un año coincidía con la que se había observado en los niños que estaban en la fase de declive. Esta sería la base de datos americana, el CINRG, donde también es muy interesante en esta base de datos comprobar, esto también es importante, que el subgrupo de pacientes nonsense realmente evolucionaban con las variables que hemos comentado, evolucionaban de forma muy parecida por término medio, a igual que otras mutaciones. Y también esto es un estudio que nosotros todavía no lo hemos publicado, pero lo tenemos aquí, que es el seguimiento de formas muy benignas, donde podemos comprobar que 3 casos eran de mutaciones nonsense. Dicho de otra manera, estos datos nos hacen comprobar que un niño que tenga una distrofia de Duchenne, que tenga una mutación de nonsense, se puede cursar de una forma benigna, grave o intermedia. Y coincidía con esos subgrupos de historia natural que hemos visto anteriormente. Pues bien, la otra explicación que era muy difícil de entender, era por qué las dosis altas eran menos eficaces que las dosis bajas. No es que no fuesen menos eficaces, sino que se parecían al placebo. Entonces la explicación fueron unos estudios de laboratorio, y la explicación que hay es que algunos fármacos tienen una eficacia que se llama efecto campana. Es decir, con dosis van mejorando la dosis hasta que llega a un punto óptimo, y cuando se aumenta la dosis, su eficacia se va reduciendo. Y esta fue una de las explicaciones que se dieron para que dar el altalureno a dosis altas tuviese esa limitación. Bien, con estos argumentos se presentó, el laboratorio presentó a la EMA para recabar una aprobación condicional. Y después de unos debates profundísimos, porque participaron muchísimos expertos, tanto a nivel, digamos, a nivel científicos básicos, a nivel de farmacoterapeutas, a nivel de neurólogos clínicos, experimentales. Después de esta discusión, la EMA, el comité de la EMA, y de hecho se publicó en esta revista, llegó al acuerdo de decir, bien, admito que estos resultados que ustedes dicen con dosis baja son válidos, pero vamos a esperar a hacer el nuevo ensayo clínico propuesto, que este nuevo ensayo clínico sería un ensayo fase 3 con dosis bajas, es decir, de 40 miligramos, y que incluiría a los pacientes que
estarían entre su test de los 6 minutos basal estaría entre los 150 metros y entre el 80% de su valor previsto. Es decir, con esto nos evitábamos los casos que iban a ser muy graves por un extremo y en el otro extremo los casos que iban a ser muy benignos y que durante ese año previsto pues o bien se iban a caer del estudio o bien no iban a presentar ningún cambio, estuviesen en medicación o sin medicación. Pues bien, ¿cuál fue la sorpresa? Pues la sorpresa de nuevo fue que el estudio no había diferencias significativas entre el grupo tratado y el grupo testigo. Había una diferencia pequeña, mínima, pero no estadísticamente significativa. Pero he aquí que se hizo un nuevo análisis. Este análisis ya lo tenían previsto el laboratorio, por eso científicamente se aceptó. Entonces, había un subgrupo que abarcaba a aquellos que estaban entre los 300 y los 400 metros. Este subgrupo de pacientes de 300 y 400 metros sí que manifestaban una ostensible diferencia entre tratados y no tratados. Y los que estaban por encima de los 300 metros o por debajo de los 400 metros o por debajo de los 400 metros no obtenían ninguna diferencia con el testigo. Nuevamente se presentó a la EMA también con una polémica muy extensa y la EMA aceptó estos argumentos científicos, pero con una condición. Había que hacer un nuevo ensayo clínico que incluyese, y que ya se supone que sería el definitivo, que se limitase a los pacientes entre 300 y 400 metros y que tuviese una duración más larga. Por lo tanto, es un estudio que comenzaría en 2017 y finalizaría en 2020. La EMA hizo esta aprobación provisional, con lo cual se podía administrar el tratamiento a los niños europeos porque los europeos no entrarían en este nuevo fase 3. En cambio, la FDA americana no admitió la aprobación provisional, entre otras cosas porque argumentaban que lo que interesaba es que se hiciese el nuevo estudio fase 3 lo más rápidamente posible y cuando estuviesen los resultados, entonces ellos harían la valoración. ¿Y cuál es la situación que nos encontramos aquí en España? La situación que nos encontramos en España, o en Europa, mejor dicho. Pues en Europa, la mayoría de los países, un porcentaje de países, llegaron a un acuerdo con el laboratorio para prescribir esta medicación siguiendo las recomendaciones, las pautas emitidas por la EMA. Otros países que todavía no estaba el Brexit, pero no seguían no tenían costumbre de seguir las normas de la EMA, como era el Reino Unido, sí que un comité, que se llama el Comité del NICE, este comité analizó a fondo todos los estudios que se habían realizado y tomaron la decisión de hacer una aprobación, hubo un concierto con el laboratorio, hicieron una aprobación provisional para administrar el fármaco durante 5 años. Y al cabo de los 5 años se verían los resultados y si eran resultados positivos se continuaría y si no se interrumpiría el tratamiento. ¿Y qué pasó en España? En España ocurrió que la Agencia Española del Medicamento hizo un documento muy negativo, de lo que se llama IPT, un documento muy negativo. Tan negativo porque exponía los argumentos, porque España fue, digamos, de los 4 países que votaron en contra de la aprobación de la EMA. Entonces, los argumentos prácticamente recogían solamente los aspectos negativos. Entonces, ¿qué ocurre? Este IPT es el que van a recoger en cualquier hospital, en cualquier comité de aprobación de la medicación, y entonces al ver que no es recomendable, pues surgen problemas grandes. Entonces, es una situación que
bueno, que por esto vemos que conflictos que además con opiniones diferentes, dependiendo de qué autonomías, los comités pueden adoptar, ser más pro EMA, en cambio otros son más pro, digamos, agencia española. ¿Y qué es lo finalmente? Bien, ¿cuál es la conclusión final de esta situación? Bueno, pues la conclusión final son, bajo mi punto de vista, o las que yo he extraído con la experiencia personal. Esto son conclusiones absolutamente personales, por lo tanto, que nadie las tome como una generalización. Son, primero, que, por un lado, tenemos que abordar los resultados del ensayo fase 3, y también es muy importante, porque ya lleva 3 años, ver los resultados del estudio NICE. Yo creo que con la información de estos 2 estudios, sabremos con seguridad si el fármaco tiene eficacia o no tiene eficacia y en qué grado. Mientras tanto, ¿cuál es la opinión? La opinión es que hay datos que todo apunta a que el talureno retrasa el curso de la enfermedad. Hay argumentos como para creerlo. No son definitivos y tampoco sabemos en qué grado. La impresión de los que hacemos un seguimiento a largo plazo es algo parecido a lo que ha ocurrido con los corticoides, y es que retrasa la aparición de ciertos hitos negativos como deambulación, etc. Y la conclusión final es que, aún admitiendo estos datos positivos, pues, bueno, todos debemos reconocer que hay que seguir la investigación. Hay que buscar moléculas, bien como el atalureno, pero que sean de nuevo diseño o que sean moléculas que evolución de esta molécula. Hay que buscar más eficacia y también trabajar en otras alternativas para corregir las mutaciones nonsense, porque nosotros no nos vamos a conformar solamente con enlentecer la enfermedad. Nosotros lo que queremos es curarla. Y con esto termino. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan. Sí. ¿Bien? ¿Me oyes, Tommy? ¿Sí? Sí, todo perfecto. Voy a proceder a preguntar a los participantes si alguno de ellos tiene alguna pregunta. Tenéis en el panel una especie de manitas y podéis levantar la mano con ellas o escribir la pregunta en el chat. ¿No hay preguntas? Bueno, pues a ver, tenemos una. A ver. Vale. Hay una mano levantada. Deberías escribir tu pregunta abajo en el chat donde pone preguntas directamente. Vale. Juan, nos preguntan por los microvirus. Yo creo que pone gracias por la explicación. ¿Qué puede contarnos de los microvirus? Yo creo que... bueno, sí, bueno, no es una estrategia directamente que se use en los fármacos que bloquean las mutaciones nonsense, ¿no? Porque normalmente la ventaja que tienen estos fármacos es que son moléculas que llegan directamente, es decir, son, bueno, como la aspirina, por llamar así. Es decir, en este sentido, no. Lo que sí, los virus transportadores, lo que podemos hacer, o hay gente que puede desarrollar estrategias y que son, por ejemplo, producir un skipping de un exón donde se encuentre localizado la mutación. Es una alternativa muy buena.
Entonces, este skipping se puede hacer pues, a través, bueno, con los métodos conocidos. Entre ellos, pues ya sabemos que están los virus. Pero esto ya sería una alternativa distinta. Ya no sería un fármaco que actuase directamente sobre el read-through, sobre la lectura del codón de parada. Muy bien, muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas. Agradecerte la ponencia y así concluimos la sesión de hoy. Que sepáis todos que se quedará totalmente grabada. Ahí tenemos otra pregunta, espera. Muy bien, muy claro. ¿Recomienda el uso a partir de los 2 años de Ataluren? Sí, bueno, no era un comentario que no he hecho. Acaba de hacerse un ensayo clínico que todavía no se ha publicado, pero sí los resultados se han presentado a la FDA. Y el estudio ha resultado positivo en el sentido que uno de los datos que todo apunta, bueno, esto ya lo sabíamos, era que mientras antes se dé el fármaco, lógicamente es más eficaz. Por lo tanto, el problema que había antes era que los ensayos clínicos partían a partir de los 5 años, pero que con este ensayo a partir de los 2 años, pues ya en muy breve, en cuanto la EMA dé su aprobación, mientras tanto no, se supone que la va a dar, estará ya disponible a partir de los 2 años. Muy bien, gracias, Juan. Pues ahora sí que ya no hay más preguntas. Sin nada más, concluimos la sesión y muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias.